Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Domingo, ¿has solicitado ya el voto por correo? Es un rollazo, te lo tengo que decir, ¿eh? Sí, y además parece ser que luego no es fácil que te llegue, tienes que estar tú cuando llegue Es que yo el presencié cartero. cómo venía un cartero aquí a nuestro trabajo a entregárselo a una compañera, pero te entregan un montón de papeles, pero que luego tú eso luego tienes que volver a llevar a una oficina. Exacto. Pero esto es un rollo, esto no es fácil, pero seguro. Uno de los problemas de estas elecciones es que va a haber gente que se va a quedar sin votar porque lo ha pedido. Una vez que lo has pedido, si no te llega, luego no puedes ir a la urna. Y es poco ecológico porque te mandan todas las papeletas de todos los partidos. Sí, en eso, en sostenibilidad no anda bien el voto por correo. ¿Tú te fías del botón para votar? No sé qué decirte, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Si hay algo sagrado para un liberal es un contrato entre dos personas, el mutuo acuerdo, sagrado y un básico. Si interpretamos el programa electoral de los partidos políticos como un contrato con su votante y con el que no le ha votado pero asume democráticamente el resultado, ¿debería cumplirlo pase lo que pase? Pues no, yo te libero. Es lícito que un iluminado se plantee que puede poner patas arriba o patas abajo un país proponiendo acciones que atentan, que no respetan, por ejemplo, la Constitución, la legalidad, las circunstancias prácticas y reales, un programa de imperativos y mandamientos, pase lo que pase. Contratos que dan miedo. Ojalá programas electorales que sean papel mojado. Una pérdida de tiempo, catálogos de IKEA, la carta a los Reyes Magos, una tomadura de pelo. ¿Puede haber mayor felicidad que saber que los partidos no cumplirán su programa? Programas que no sean palabrita del niño Pedrito, Albertito, Yolandita o Santiaguito. ¿Sería suficiente razón para votar a algún candidato que nos diera su palabra de que no cumplirá su programa? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos hoy con Elton John. Y es que sabes que se ha despedido de los escenarios. Sí, Empezó con 15 años algo tocando me el pareció piano ver en el un otro pub día, sí. y ahora ha dicho adiós. No sabe cómo lo va a llevar el hombre, porque es verdad que la razón de vivir es tocar en directo y es que además no lo sigues en Instagram. Qué pregunta más tonta. No sigo, no tengo Instagram, pero no sé si seguiría Elton John. Pero no por nada, sino porque yo qué sé. Pues no. parece un tío muy majete y además va como a comer a algún sitio y de repente hay un piano y se pone y te da un concierto, tú estás ahí tomándote tu cosita y de repente, pero ¿quién está aquí a las teclas? Sí, es Elton John. Ya. Un tipo cercano y ahora se retira ya. Bueno, son muchos años, más de 50 años, en No los sé, yo sí escenarios. definiría a Elton John como cercano, así, por lo menos la imagen que yo tengo así, que es bastante estrafalario. Parece un artista Sus así, gafas rojas grandes. Sí, un poco en plan diva, ¿no? Pero puede que sí. Y pantalón corto. Bueno, pues ser Elton John hoy nos acompañará, como también nos acompañará la Universidad Francisco Marroquín, nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, que sigue ahí, incluso en verano. Bueno, hay cursos de verano hay para los Hay que estudiantes. aprovechar en verano. Hay que aprovechar siempre, pero es verdad que pues para nuestros oyentes probablemente lo más interesante sean pues sus grados en administración y dirección de empresas, sus máster en management, en finanzas, que tiene doble titulación con la Universidad de Tulane de Estados Unidos, y el máster en economía medioambiental. Y aconsejamos a todos aquellos padres y alumnos que les pueda interesar, pues que le echen un vistazo, porque además yo creo que en cuanto te acercas a la Marroquín, ya lo hemos dicho, ves que aquello es diferente y que las cosas que se enseñan y cómo se enseñan en la Marroquín no suelen aparecer en otras facultades. Bien, hoy vamos a hablar de programas electorales y yo pensaba que lo mejor es que ciertos partidos no cumplan su programa electoral. Y en general que eso es papel mojado, ¿no? Son bastante aburridos. De hecho, estaba viendo, el del PSOE es el peor en ese sentido, de aburrimiento. Son 272 páginas. Qué peñazo. No llamar, hasta el tipo de letra, todo ahí como... Con eso hace una tesis Pedro Sánchez, te lo digo, ¿eh? Sí, la separación, el interlineado, todo. Es como... yo creo que lo han hecho para que no lo leas. O sea, es difícil... Desmotivante. A ver, ahora todos vemos documentos, nos llegan a las redacciones de los periódicos
todo tipo de presentaciones con colores, que a veces hasta se pasan en la modernidad. Pues los programas electorales no, los programas electorales siguen anclados en el año 85, sí, hay alguna foto así al inicio, pero en general lo que son las propuestas... Los felices 80. Es un reguero ahí de puntos bastante complicados, ya digo, hasta de leer. Desde el punto de vista formal hay que darle una vuelta, yo creo, a los programas electorales, aunque no todos son tan horribles, tan feos como el del PSOE. Ya, les falta imaginación para empezar, ¿no? Sí, pero luego, aparte ya, novedoso. Metiéndonos en el fondo del asunto, yo he visto bastante poca ambición en general. Es decir, España es una economía que está estancada desde hace 20 años. Como esta es mi obsesión del año, casi de la temporada, es esa, repetirlo una y otra vez. Más allá de un gobierno mejor o peor, y el de ahora a mí no me gusta especialmente, pero más allá de un gobierno mejor o peor, el problema real de la economía española es que llevamos 20 años estancados. Que aspira a poco. Nuestros niveles de PIB per cápita ahora mismo están en niveles de año 2007-2008. Nuestro nivel de empleo estamos en términos del año 2007-2008. Prácticamente desde principios de siglo es que no hemos crecido. Estamos en una especie de parálisis y frente a esa realidad lo que habría que pedir a los partidos políticos son programas bastante ambiciosos para afrontar una realidad, un fracaso país. Yo creo que el último cuarto de siglo en España hay que verlo así, es un fracaso de país. Además, un país que pues desde mediados del siglo XX hasta finales, pues con sus épocas mejores y peores, pero más o menos había ido desarrollándose y acercándose a los países más ricos del mundo, de repente nos hemos estancado. Pues bien, hay muy poco de esos cambios importantes, de ir al fondo de la cuestión, de preguntarnos realmente qué necesitamos. Está en el pasado. Lo que quiere cambiar es el pasado. Sí, hay muy pocas propuestas imaginativas y afrontar el principal problema que tiene cualquier gobierno español, que sería afrontar la sostenibilidad de las cuentas públicas, que es el gran riesgo probablemente que tenemos, ya no para seguir ahí estancados, sino el gran riesgo para el desplome, la situación a la griega. Yo creo que hay dos grandes escenarios que ahora mismo tiene España por delante. Uno, el bueno, que no es muy bueno, es seguir como Italia, que lleva 40 años estancada, pues nosotros llevamos 15, 20, pues seguir otros 20. El segundo escenario es ir a Grecia, que ni siquiera consigue estar estancada, sino que de repente entre el año 2010 y 2015 sufre una crisis brutal y se hunde. Yo espero que no lleguemos ahí. Me da miedo pensar que nos vamos a quedar estancados como los italianos y veo pocas opciones, porque veo poca ambición entre nuestros políticos en los que puedan tomar las decisiones, de salir de ese del marasmo en el que estamos y ir a una situación más pues a la irlandesa o a otros países europeos que han ido creciendo, que han ido incluso Portugal, ¿no? Ha hecho algunas cosas bien en los últimos 10, 12 años. Pues bueno. Bien, vamos a repasar casi partido por partido, Venga. por lo menos los fundamentales. El PSOE creo que está obsesionado con lo verde. Sí, el planteamiento general, vamos a ir programa a programa, 3 grandes puntos. Planteamiento general, lo mejor o lo que más nos ha gustado y lo peor. Planteamiento general, sí, es mucho verde, todo va a ser una transición verde, que ahí hay un problema y es que esa transición la tienes que pagar. Esto siempre hay que recordarlo. Si fuese más barato producir energía con un panel solar que con petróleo o con gas, no haría falta hacer ninguna transición. Todas las empresas y todos los hogares de España pondrían un panel solar y se olvidarían del gas, del petróleo o de la nuclear. Tus impuestos no van a decrecer. Claro. Todo lo demás sí. Ese es el objetivo. Si tú tienes que hacer esa transición, la tienes que hacer pagando. Tú has decidido que es más importante el medio ambiente, lo que tú estimas como medio ambiente, porque bueno, eso habría mucho que discutir. La prioridad de medio ambiente, que son poner molinos de viento y poner paneles solares frente a las otras alternativas de energía, y eso hay que pagarlo. Entonces, el PSOE está determinado a que hagamos esa transición de forma acelerada, además, cueste lo que cueste. Este sería, incluso yo creo que ellos no creo que estuvieran muy en contra de esta definición que yo estoy haciendo. Cueste lo que cueste, hay que hacer esta transición energética. Y luego, el segundo gran punto del PSOE, yo diría que es el partido que más se parece a esta España estancada, o su programa electoral es el que más se parece. Y es que nadie más cree en esta España burocrática y esclerotizada que el PSOE. España, yo digo siempre que es la socialdemocracia perfecta. Mucho más que los países del norte de Europa, que luego tienen muchos ámbitos de enorme libertad. La socialdemocracia perfecta en el sentido de ese control desde el gobierno, de un dirigismo que tiene un inequívoco aroma soviético, pero que luego está mezclado con un cierto libre mercado, porque saben que con un dirigismo absoluto pues la economía se les hunde, y entonces como dejamos
dejamos un poquito, que haya un poquito de mercado, pero lo justito, y el resto lo controlamos nosotros. El partido que más se parece a eso es el PSOE. Y es muy entre divertido y terrorífico, porque da mucho miedo, leer las propuestas del PSOE, que básicamente son el comité, el consejo, el grupo de expertos. Es constante. Colocar a gente. Sí. Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. De inteligencia humana. Vamos a crear un pacto por el pleno empleo. Fenomenal. Fantástico. ¿Dónde hay que firmar? Y por la felicidad universal también. Pero no, luego lo de un plan de los PERTES también, hay PERTES de todo y eso. Pero a mí lo que más me divierte es lo de los comités. Por ejemplo, Consejo Nacional por la Productividad. Yo estoy obsesionado con la productividad. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Creando un comité? ¿Que va a ser productivo cuando se reúna? No lo sabemos. Pero además, incluso en los ámbitos que suenan a más moderno, a economía más asociada a nuevas tecnologías, más disruptiva, pues también hay, bueno, por supuesto, Consejo del Trabajo Autónomo también, otro comité. Ley de Startups, y luego está asociado esta ley de Startups a creación de una red nacional de centros de emprendimiento. Y dices, ¿perdón? Eso es lo contrario. O sea, cuando uno piensa en Palo Alto, en unos chavales que están ahí en un garaje metiendo código, diseñando las nuevas herramientas, las nuevas aplicaciones que van a hacer nuestra vida mucho más sencilla. No están sindicados de ninguna forma, claro, ni están en ningún comité de nada. No hay ninguna oficina nacional de emprendimiento ahí que les esté diciendo lo que pueden o no pueden hacer o que les esté financiando. Pues no. El PSOE todo lo resuelve así. Como soviets. Un poco sí. Por eso yo digo que en realidad es el partido que más se parece a la España que tenemos. Cuidado, o sea, por los dos lados. Es el partido que más ofrece lo que ya tenemos y dice yo voy a reforzar esto y que ofrece casi tranquilidad al votante, y también la España que tenemos es la hija del PSOE. Al final, en los últimos 40 años, el partido que más ha gobernado es este PSOE, de esta especie de socialdemocracia burocratizada que se olvida de las socialdemocracias del norte de Europa en lo mejor, que podría tratar de copiarles, que es esa parte de flexibilidad, de mucho acceso al mercado. Sí, de limitar el crecimiento individual. Muchas facilidades a las empresas. Las socialdemocracias del norte se basan en voy a dejar que esta gente se enriquezca mucho y una vez que se enriquezcan mucho les cobraré muchos impuestos intentando que no lo noten mucho. Por eso les cobran mucho al consumo y no tanto impuestos directos como nos gusta aquí. Y el PSOE no. El PSOE lo que copia es tenemos que intervenir en todo y crea unos comités y como consejos, oficinas. Está todo lleno el programa de este tipo de propuestas y además como que se enorgullecen de ello. Es verdad, Pedro Sánchez en el debate siempre vamos a crear. Y uno dice, a ver, ¿el qué? Y siempre es un nuevo comité. ¿Con cuánto presupuesto? Que no son... O sea, yo siempre digo que uno a uno no son especialmente graves. Ninguno de ellos dice, hombre, esto te va a destrozar la economía. No, pero el resultado final pues son esos 20 años de esclerosis. Y Yolanda dirá, es que es necesario escuchar a la gente. Sí. Venga, vamos con los consejos, los comités. Eso es. En fin, y si en Corea del Norte se ha prohibido el suicidio, ¿por qué nosotros no vamos a prohibir las listas de espera? Sí, esa es la otra partida. Pero fíjate, antes iba a decir lo mejor del programa del que alguien diría, ¿qué es lo mejor del programa del PSOE? A mí lo mejor del programa del PSOE es que aparece por alguna parte asociado a ese consejo en la palabra productividad. Entonces, que alguien haya dicho, que sepan que existe. Y luego lo peor es un poco esto de... O lo más divertido. Mira, más que lo peor, vamos a tratar lo más divertido de cada uno de los programas. Y es eso, lo de prohibir las listas de espera. Por ley me ha encantado. Que esto ya existe. Hay países como en Cuba, por ejemplo. Pero llevarán a los tribunales, a los directores de los hospitales. Claro, ¿tú sabes cuál es el país que tiene menos paro del mundo? Es Cuba. ¿Por qué? Porque no puedes no trabajar. Está por ley. Entonces, tú dices, ¿pero cómo? Sí, está prohibido. Por ley no puede haber un cubano. Pleno empleo. Ya tienes el pleno empleo. Luego tú vas a Cuba y dices, hombre, esto no parece que produzcan ni que trabajen mucho, no lo parece. Pero en la estadística aparece. Y la ONU les da premios por eso. Más o menos. Pues aquí con las listas de espera me lo imagino igual. Vamos a prohibir las listas de espera. Pues ya está. De hecho, ha habido muchos memes y muchas gracietas porque decían, hombre, si era tan fácil acabar con las listas de espera como ponerlo en una ley, pues sí. Obligarán a trabajar 24 horas, como guardias continuadas con unos presupuestos públicos. Las tienen las comunidades autónomas. ¿Qué van a hacer? Van a intervenir las comunidades autónomas donde no se cumpla. A ver, esto siempre es clarísimo. Es la ley y la trampa. Tomadura de pelo. No, dicen prohibidas listas de espera de más de 60 días y entonces las comunidades autónomas no meterán a ningún paciente en la lista de espera oficial hasta que no tengan ya asignado el quirófano, el médico, la cita y todo. Entonces tú te tirarás 2 años, igual que ahora, para que te
operen, pero eso sí, entrarás en la lista de espera 58 días antes del día que tienes asignada la operación. Entonces la lista de espera oficial dirá que son menos de 60 días. Bueno, esas cosas. Y luego a mí me ha encantado la promesa que hizo Pedro Sánchez en el debate electoral con Feijóo cuando dijo que iban a llenar la hucha de las pensiones en 5.000 millones al año. Esa es fantástica. Qué maravilla. Porque tienes un déficit de 50.000 millones y vas a llenar la hucha con 5.000. Es una trampa maravillosa, es como el engaño perfecto al ciudadano. Dices, la Seguridad Social sigue teniendo déficit real de prestaciones respecto a cotizaciones, prestaciones relacionadas con la vejez y la incapacidad permanente. Frente a cotizaciones sociales, el déficit real está en el entorno de los 50.000 millones y no vamos a volver a nuestro programa sobre pensiones a decir que al final depende un poco de lo que quieras meter o no en esos dos grandes bloques, pero está ahí. Pues bien, con esa situación real de las cuentas públicas, 50.000 millones de déficit, tu promesa es meter 5.000 millones en la hucha de las pensiones, pero sin arreglar lo otro, con lo cual dices, entonces el déficit en vez de ser 50.000 serán 55.000 porque tendrás que meter 5.000 más a la hucha, pero tú te quedas tranquilo con que la hucha se va llenando. Es como la mentira perfecta. Ahí está, la hucha de las pensiones, que encima está invertida en deuda pública, con lo cual el día que no puedas pagar las pensiones tendrás que sacar deuda pública española al mercado, que es lo mismo que tendrías que hacer si no tuvieras la hucha, que sería emitir nueva deuda pública. Luego, lo único que pasa es que en este caso, en vez de emitir la nueva, pues la sacarás, la que tengas tú en propiedad, porque es tu misma deuda, al mercado secundario. Es el trilerismo contable más absurdo en el que se mueve la sociedad española, y a mí me gustó mucho cuando ayer lo sacó... Cuando el otro día Pedro Sánchez lo sacó en el debate con Feijóo, me encantó y dije, esta sí que es la gran promesa. En un sistema que tiene un déficit de 50.000 millones, prometer meter 5.000 millones de euros en una hucha que se supone que está para proteger ese mismo sistema que ya tiene un déficit estructural. Fantástico. ¿Y Feijóo qué dijo? No, pasó de alto. Yo creo que no, como no puedes rebatir, a ver, la única respuesta que tienes ahí es decir, oiga, que la hucha es mentira, oiga, que la hucha no existe. Sí, pero ya te complicas. Claro, ahí porque tú llevas 10 años defendiendo la hucha, es que Feijóo no se sale en esas propuestas, está en el mismo marco mental que el PSOE, entonces claro, no puedes decirle de repente a los españoles, es mentira, la hucha no existe, la hucha es deuda española exactamente igual que el resto del déficit de la seguridad social que financiamos con deuda española. Comparten hucha. Vamos con el programa del Partido Popular. Sí, el programa del Partido Popular. Primer punto, planteamiento general. Seguro dices debe ser una diversión esto. Sí, a ver. Vamos. No, te digo una cosa, no está tan mal como yo me esperaba. Así a los peperos que nos estén escuchando, pues que digan, venga. Mira, ha dicho amigo que no está mal, ya les puedo votar estas cosas. Es como de la novela de la presentadora de Telecinco. No está tan mal como yo me esperaba. El problema del Partido Popular es más lo que se esconde detrás de ese programa que el programa. ¿Por qué? No lo que falta. Lo que quieren decir con las propuestas que hacen. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Decíamos antes que lo peor de la economía española es ese estancamiento, esa especie de esclerosis, de una burocratización que todo cuesta como mucho. Hacer cualquier cosa en España cuesta mucho y eso es lo contrario de lo que necesita una economía dinámica, ¿no? Pues ahí el Partido Popular hace propuestas que están bien. Pues, por ejemplo, frenar el exceso de regulación y dice, por cada nueva norma, 3 eliminadas. Eso está muy bien. Dice, van a sustituir el régimen de licencia por la declaración responsable. Muy bien. Eso está bastante bien. Y fíjate, estamos casi en la... Y esto, menos además, corrupción. Esto es lo que me he encontrado, es las primeras propuestas. La primera página, además, Feijóo ha hecho un poco hincapié en esto. ¿Te acuerdas el otro día que Rato nos decía, yo solo que me hablen del silencio positivo y de estas cosas? Pues va un poco por ahí. También habla del silencio positivo, establecer el silencio positivo como norma en la relación con la administración. Por ejemplo, dice que van a hacer que las obligaciones fiscales y laborales que desincentivan el crecimiento de las empresas se implementen de manera diferida. No está mal. Vale. ¿Cuál es la parte en la que yo te digo? Pues que luego esto hay que aplicarlo. Por ejemplo, en lo de las licencias. Dice, sustituiremos el régimen de licencia por la declaración responsable en todos los casos que sea posible. Y claro, luego dices... ¡Ay! ¿En qué? Claro. Por eso digo, aprobaremos cada año lo del exceso de regulación y sustituir una norma nueva a 3 eliminadas. Aprobaremos un decreto de simplificación administrativa cada año y de mejora la calidad regulatoria. De verdad que si esto se hace bien, a mí me parecería un cambio radical. Son de esas cosas que es muy difícil prometer porque todo, digamos que mi discurso y el discurso del PP o incluso el discurso del PSOE de otro partido serían muy parecidos en cuanto a las palabras. Sí. Estamos utilizando todo simplificación, facilitar, incentivar y luego es
¿En qué lo vas a traducir? Claro, yo lo traduciría en puedes hacer lo que te dé la gana y hasta que no se incendie la fábrica, yo ni te miro a tu empresa. Marco de la ley, claro, y más allá. Más allá, haz lo que te dé la gana. ¿Que quieres abrir un nuevo negocio? Lo abres. ¿Que tenías una panadería y lo quieres convertir en un club de pilates? Mañana. Y sin embargo, ¿es eso lo que está queriendo decir Feijóo? Por los términos que utiliza, podría ser, a mí me genera algunas dudas. Pero, ¿cuánto dicho de laboratorio madrileño hay ahí? Está bien. O sea, en esa parte a mí me gusta y en general es el espíritu que un poco que permea los capítulos de economía del Partido Popular. Y como Feijóo ha sido muy insistente en esto, de hecho creo que tiene, esto nos lo va a confirmar nuestro amigo David Velarde, creo que Feijóo tiene un gin tonic apostado con David Velarde en que esto lo va a hacer. Porque puso un día un tuit Feijóo y David le dijo, no me lo creo que lo vayas a hacer. Y Feijóo le contestó, sí, pues lo voy a hacer. No sé si Feijóo, el community manager de Feijóo, quién sé. No, pero esto fue hace unos meses, incluso un año. Y David Velarde le dijo, me juego un gin tonic y Feijóo dijo, acepto la apuesta. Bueno, lo mismo entonces vemos ese tuit también ya famoso de David Velarde de aquí sufriendo. Pues más o menos. Así que Feijóo. Esa idea, por eso digo que estoy dispuesto a creerme más o menos que el PP va a hacer esto, que sería una muy buena noticia siendo algo muy inconcreto, muy vago, porque no es la típica promesa de, yo qué sé, vamos a aprobar tal subvención o vamos a quitar tal ley, sino es mejoraremos el entorno. Y sin embargo, siendo muy vago, si se hace bien, para mí es muy importante. Hablemos de la medida 26. Sí, esa es probablemente la medida que a mí más me gusta o que yo más he destacado estos días. Y al mismo tiempo tiene esa parte en la que dices, pero no acabas del todo, que es lo de la mochila austriaca. Dice, dotaremos de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores y dice, introduciremos cuentas individuales, portables, para que los trabajadores puedan usarlas ante diversas contingencias de su vida laboral, ¿no? Eso suena a mochila austriaca, es esta idea de que parte de tu indemnización por despido se va acumulando año a año y cuando te despiden, digamos, desde el punto de vista del empresario, la parte buena para el empresario es que le cuesta menos la indemnización por despido porque hay una parte que ya ha ido acumulando. En realidad le cuesta lo mismo, pero una parte ya la tiene ahí, no tiene que hacer el esfuerzo, con lo cual a la hora de despedir el empresario, pues no ocurre como ahora en España, que muchas veces el empresario tiene que despedir a un trabajador, hay 10 y despide al más productivo porque también es el más nuevo. Dice, no, si a mí me encantaría quedarme con este chico, pero como ha llegado hace 2 meses y apenas me cuesta despedirle, y sin embargo aquel de allí no me gusta nada cómo trabaja, pero lleva 15 años en la empresa y me costaría un dineral. Pero ya es un matrimonio laboral. La idea de la mochila austriaca es facilitar eso en la parte empresarial y, cuidado, para los trabajadores también es una ventaja enorme, porque es una mochila que tú te llevas. Si tú cambias de trabajo, tú te llevas tu mochila, con lo cual ese miedo que tienen muchísimos trabajadores en España, sobre todo a partir de una edad, a partir de los 35 o 40 años, que dices, ¿estás a gusto en tu empresa? No. ¿Te gusta tu trabajo? No. ¿Por qué sigues ahí? Es que si me cambio, es que pierdo la antigüedad. Imagínate que me cambio y a los 2 meses me despiden, me quedo sin nada, mientras que si me despide mi actual empresa, tengo la indemnización por despido. Aclaremos que esto así tan concreto no está en el programa del PP. Eso es lo que iba a decir, que entonces esta es la idea, yo lo que estoy explicando es el concepto de mochila austríaca y que a mí me gusta bastante. ¿Qué ocurre? Que esto... Que no lo has redactado habla tú. Cuentas individuales, no explican de dónde va a salir el dinero, porque el gran problema, la cuestión polémica con la mochila austríaca es de dónde sale el dinero. Claro, dicen, saldrán de las cotizaciones sociales que ya abonan las empresas. Y entonces, primera pregunta, pero entonces ¿esto se va a restar del dinero que va a la seguridad social o a los servicios públicos de empleo? Porque ya están en déficit la seguridad social, como le quites parte, ¿va a ser una cotización social extra que va a pagar la empresa? ¿O va a salir del salario neto del trabajador? ¿Va a cobrar menos en neto a cambio de la mochila? Son las 3 únicas posibilidades que hay. Lo va a pagar o la empresa, o la seguridad social / SEPE, o el trabajador, o una parte pequeñita cada uno de los 3. Entonces, de nuevo, a mí, que me gusta mucho desde el punto de vista teórico, me gustaría ver algo más de detalle en cómo explica esto de la mochila austríaca. Si te das cuenta, Domingo, he hecho una lista de Elton John para quedarnos sin amigos. Canciones poco habituales, y esta realmente es una versión con Dua Lipa, que tampoco sabías quién es Dua Lipa. O sea, es que ya no sepas quiénes son los indies de los 90, es que no sabes quién es Dua Lipa, que es de hoy. Me sonaba algo, pero no, ni idea. Luego la he estado viendo, una chica así muy guapa. Así una canción que lleva 1.500 millones de reproducciones en Spotify. Tengo que decir que no es para tanto y me gusta más la original, pero digo, bueno, demos una concesión a lo mainstream. Yo no he sido uno de esos, pero vamos, que me parece muy bien. Elton John, Dua Lipa, pues... Yo voy a un bar a Villanueva del Pardillo que la ponen constantemente. Me acabo de dar cuenta.
En fin. Bueno, vamos con Vox. Vox, sí. ¿Qué te pasa con Vox? Compártelo con nosotros, por favor. No, pues que cuando estaba preparando el programa puse pues, en Google el programa económico de Vox o algo así. Y entonces me salió un documento. Los ojos se te que yo abrieron lo vi como y platos. Dije, esto me parece... No, de verdad, las 2 primeras páginas de ese documento creo que las firmaba. No solo las firmaba porque dije, estaba de acuerdo, sino que yo decía, es que si yo hiciera un programa electoral, es que creo que calcaría o sea, sería muy parecido. Era espectacular. Qué bueno. Era muy, 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 muy bueno. O sea, en 2019 tú suscribes el programa electoral económico de Vox. Claro, eso no lo había dicho. Hasta ahora estábamos solo en esta parte, entonces luego me he dado cuenta de que era el programa electoral de Vox de 2019. Y ya no. Ya no lo suscribes. No es lo mismo. Digamos que aquel me gustó más. Aquel es uno que, si lo pones en Google, programa electoral Vox, y más aún si pones 2019, pues te sale rápidamente. Y estaba muy bien, la verdad Tú es que... estabas emocionado. Sí, bueno, a ver, es que... Y vamos a traer un yo creo invitado que de Vox. yo creo que ya lo dije entonces, que era un programa electoral Sí, se muy te bueno. había olvidado. Sí, aquí pero... hicimos un especial sobre ese programa económico. No, pero que ahora lo vuelves a ver y dices, realmente era muy bueno. O sea, era un programa... Un sueño hecho realidad para sí, los desde el punto de liberales. vista económico era un programa muy liberal, con medidas rompedoras en materia fiscal, en muchas cuestiones que tenían muy, muy buena pinta. Y el discurso, es que yo en los programas electorales soy muy de mirar lo que se intuye, el lenguaje, a mí me parece muy, muy importante. Claro que sí. Y eso no... ahora pues ya no es lo mismo, pero bueno, oye, tampoco voy a decir que el programa de Vox sea, sobre todo en la parte económica, tiene algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la cuestión fiscal, el diseño que hace nuevo Vox del IRPF en el programa de ahora, en el de 2023, es bastante bueno. Un IRPF con solo 2 tipos, hasta 70.000 euros al 15%, a partir de entonces al 25%, con un mínimo exento de 22.000, está bastante bien. No solo en IRPF, sino lo que plantean otros impuestos. Probablemente... Fíjate, lo que menos de acuerdo estoy yo en que plantea bajadas en todos, incluido en el IVA, y yo digo, no es posible porque no vas a poder recortar tanto el gasto. Entonces, yo ahí lo que le diría a Vox es, como no vas a recortar tanto el gasto, porque además en el resto del programa no aplicas... Es que ellos no son de recortar mucho el gasto. No prometes tanto recorte de gasto, lo que te estés quitando en IRPF, en impuestos directos, que me parece bien, incluso en cotizaciones sociales, hacen algunas promesas de rebajar cotizaciones sociales, por ejemplo, también asociando a esas rebajas a contrataciones indefinidas. Pues bueno, esa parte sube los impuestos al consumo porque o sea, de algún sitio vas a tener que recaudar. Si a mí me podría gustar más un estado mínimo, pero como eso no es posible, pues probablemente por ahí tendrías que recaudar. Pero incluso con eso, que al final tampoco me voy a quejar de que pidan rebajar el IVA. Pues mira, ya dicen, no cuadran las cuentas, no, tampoco cuadran las del PSOE y pide subir todos los impuestos. Con lo cual, seamos justos. Sí, claro. A ver, ¿a quién le cuadran las cuentas ¿A quién le cuadran las públicas? A cuentas? nadie. Con lo cual, como a ninguno le cuadran, por lo menos yo me quedo con el que no le cuadran, pero pide bajar todos los impuestos. Dicho esto, está bastante bien esa parte, la parte de fiscalidad, que no incluye solo fiscalidad, pues hablan de hacer un presupuesto base cero, que yo creo que sería muy importante. Luego su presupuesto base cero intuyo que no sería como el mío, que sería como más base cero de verdad. No digo que nos fuéramos a quedar en cero, pero en 1 o en 2 a lo mejor nos quedábamos. Puede que Vox vaya más allá, pero incluso así, es que esto incluso aunque lo hiciera sumar, o sea, hasta aunque lo hiciera Yolanda Díaz, hacer un presupuesto base cero sería bueno. Yo estoy convencido de que rebajaría el gasto. Eso me gusta bastante. La parte que no me gusta del programa de Vox... Que prohíbe los McDonald's. Sí. Iba a decir 2 cosas. Lo primero es que en este descuadre de las cifras, como las medidas que plantea de recorte de gasto son gasto político superfluo, vamos a quitar los chiringuitos, y luego la supresión del Estado de las autonomías. Yo no estoy muy de acuerdo con el Estado de las autonomías, aunque casi lo prefiero un Estado centralista. Yo iría a esa hipermunicipalización de la que hablaba el otro día aquí Eduardo Fernández Luiña. A mí me gustaría un Estado hiperdescentralizado, pero a nivel municipal. Pero lo que sí que tengo claro es que el gasto político superfluo y los chiringuitos, que son un escándalo, que son son una vergüenza, pero no te van a eliminar la cantidad de gasto que se supone, ni tampoco el Estado de las autonomías. Hay que eliminarlos, pero realmente es mamandurria, es nada. Y el Estado de las autonomías, a ver, que uno mira a las comunidades autónomas y se gasta el dinero en tonterías, sí, como el Estado central. ¿Eliminemos a Ayuso en Madrid?
Es lo de Pero siempre. incluso eliminando a Ayuso, que no te vas a quitar el gasto, que al final el 90% de gasto de las autonomías es seguridad y sobre todo sanidad como nos dijo y educación. Entonces dicen, no, voy a quitar la autonomía, vale, ¿y qué? ¿Vas a cerrar los hospitales? Entonces eso pues no es serio y bueno, pues hay que decirlo, no te van a salir las cuentas. Si vas a bajar los impuestos, todo lo que dices, tienes que recortar el gasto más y más de lo que estás planteando. Pero sí, si en la parte del capítulo que menos nos gusta de Vox o que a mí menos me ha gustado es el capítulo 6, que se llama Producido en España, que ya el título ya digo, pero ¿qué tiene de malo producido en España? Los McDonald's. Sí, no sé, yo qué sé, o el queso brie. Yo soy muy, sí, es verdad, yo soy muy pijín de ir al supermercado. Además me gusta mucho. El queso francés. El queso francés en general me gusta mucho. Y entonces me dice, producido en España. Y digo, pero me vas a quitar que me puedas comprar. Esto hace 40 años no había. Y a mí es una de las cosas que me gusta, que vas al súper y encuentras cosas que antes no había de muchos de los países de nuestro entorno, incluso de países bastante alejados. Chirios. Entonces yo digo, chirios no, esto no sé lo que es, pero ¿No? me parece bien. Los cereales, chirios. Que consumas estas cosas, Richard. A mí el queso brie y la mostaza de Dijon sí sería un drama que me lo quitasen. Entonces, esa es la parte en la que yo digo, ¿por qué esta obsesión con producido en España? ¿Y si los demás hacen lo mismo y nos dejan a comprar? O si los demás empiezan a decirle a sus ciudadanos, no vayáis a España de vacaciones, quedaos en Francia, en Alemania o en Italia porque mejor solo nos gastamos el dinero nosotros mismos, que es un juego de suma cero absurdo es el mercantilismo. ¿Vamos a dejar de comprar producido en China y en Hong Kong? Pues eso. O sea, ¿estamos preparados para eso, España? Dice, corregiremos los desequilibrios comerciales de la cadena alimentaria que se encuentra tensionada por la presión que ejercen los eslabones superiores de la cadena sobre el más débil, generalmente el productor, para mantener sus márgenes. Esto suena mucho a medida de la izquierda de voy a poner precios mínimos a los que se pueden comprar, que dices, no es así como se va a arreglar y desde luego, si tú quieres un sistema... Yo entiendo que en la parte en la que Vox dice nuestros ganaderos y agricultores están sobrepasados por una cantidad ingente de normativa, sobre todo medioambiental, que te llega desde Bruselas, pero también sanitaria, que no tiene ningún sentido. Pero si tú quieres facilitarle la vida a los ganaderos y agricultores y que compitan, intenta eliminar eso, pero no te vengas con esta retórica de no, los supermercados están aprovechándose de los ganaderos y los agricultores, porque no es cierto y no es así como funcionan las cosas. Mira, esa es una economía para quedarte sin amigos pendiente que tenemos para la temporada que viene, y es uno con un ganadero y otro con un agricultor, para que nos cuente de cerca cuál es esa economía y cómo funciona. Porque Vox va mucho por esa imagen de hace unos años de tenemos que tirar la naranja valenciana porque tenemos que exportarla de otros países. Va un poco por ahí, fíjate, por ejemplo, esto que decía de los precios y de la cadena de valor me da miedo, tal y como está redactado, y en ese mismo epígrafe del programa dicen aplicación estricta del principio de preferencia comunitaria y revisión de los acuerdos de libre comercio suscritos con terceros países. Revisaremos las relaciones comerciales con aquellos países que sistemáticamente practican la competencia desleal. ¿Qué es esto de la competencia desleal? O sea, son las típicas medidas que, no, vamos a proteger lo nuestro. Pues dile a todos tus votantes que solo compren producto español. ¿Cuál es el problema? Es decir, no, yo ahí no tengo ningún problema, pero decir, no, vamos por obligación. Luego, si hay muchas empresas españolas que importan aquí y luego producen con lo que han importado, les vas a encarecer el producto. Como se ponga todo el mundo a hacer eso, tú sabes el daño que eso podría hacer a un sector agrícola y ganadero español que en general es bastante exportador. Ya no te digo el textil. En toda Europa vendemos muchísimo. Entonces yo creo que son medidas que no tienen sentido. No le veo... Son ideológicas. No, y dicen, no, es que nos llegan tomates muy baratos de no sé dónde. Bueno, pues oye, si en un momento dado... había otras cosas que en España hemos producido durante muchos años y que hemos dejado de producirlas porque nos las vendían más baratas otros. Si nosotros podemos comprar los bienes que nos venden otros más baratos, es porque nosotros estamos haciendo cosas, otro tipo de cosas que nos dan el dinero, los ingresos que nos van a permitir comprar esos bienes más baratos. El extremo sería que nos lo regalasen, y si nos lo regalaran también nos quejaríamos. Es absurdo, no tiene ningún... Es que esto del comercio internacional siempre... No, mis productos frente a los otros, que no. Incluso sí, porque a veces dicen, no, es que los otros llegan casi a vender a pérdida. Y digo, pues eso será problema suyo. Si a mí me lo venden lo más barato posible, yo lo compro. Y yo sé que para poder comprarlo, sea el precio que sea que me lo están vendiendo, para yo poder comprarlo tengo que haber algo antes ingresado. Y para yo haber ingresado tengo que haber producido algo que el resto del mundo quiera comprar. Con lo cual,
Si somos capaces de comprar muchas cosas, de importar muchas cosas del resto del mundo, es porque somos capaces de hacer muchas cosas con mucho valor añadido. De hecho, los países más importadores y exportadores suele haber bastante relación entre las dos cosas, porque es como yo soy muy productivo y hago muchas cosas que los demás me quieren comprar, y precisamente porque me estoy concentrando, estoy poniendo casi toda mi fuerza laboral a trabajar en unos pocos sectores, pero en los que soy realmente bueno, pues todas las demás cosas que quiero consumir y quiero consumir muchísimo, las tengo que comprar en el resto del mundo. A ver, que le digan a los suizos qué producen los suizos. Por ejemplo, en términos agroalimentarios. ¿Qué producen los suizos? Chocolate, la vaca de Milka y poco más. Es que, a ver, y queso y 2 cosas más. ¿Qué pasa? ¿Que solo comen eso los suizos? No, hombre, no. Tú vas a los supermercados y a las tiendas y las tienen a rebosar, y de los productos de más calidad del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Pues producen industria, uno de los países más industrializados de Europa. Tienen una calidad, sus productos brutal. Muchísima pequeña empresa, muy, 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 muy productiva y muy, muy, muy competitiva. Y precisamente porque están centrados en eso, luego tienen capacidad para venir a España y decirnos, venga, los tomates que me los llevo de aquí, las sandías y el otro. A mí me gustaría más ser ese tipo de país que un país obsesionado con, como yo toda la vida he vendido sandías mías, no quiero que nadie me quite este negocio. Y digo sandías, que el típico producto que suele salir así en las polémicas de verano, y que no se me enfade ningún agricultor. Yo creo, además lo creo fervientemente, que si España quitase las regulaciones, las prohibiciones, los costes asociados a la producción agrícola y ganadera, sí, nuestro sector primario sería extraordinariamente competitivo, porque en cuanto al clima, situación geográfica, también por los palos en la rueda. Sí, pero luego, también por la propia conformación geográfica del país, que tiene muchísimo espacio para latifundio, que puede ser muy eficiente. Luchemos por eso, luchemos por ser Nueva Zelanda, que es un país que eliminó por completo las subvenciones a la agricultura y a la ganadería en los años 80. Eliminó por completo todo tipo de ayudas, y es el país occidental en el que más ha crecido. De hecho, es el único país occidental el único en el que ha crecido en peso sobre el PIB los sectores primarios en las últimas décadas. Y es una potencia, y están todo el día vendiendo leche, lana y de todo, porque eso venden de todo, sobre todo leche y productos derivados de ovejas y una barbaridad. Pues eso, vamos a mirar a los que mejor lo han hecho, no a seguir con este discurso un poco cansino. ¿Tú conoces Miajadas? ¿El pueblo de los tomates? No. ¿No? En Extremadura. Bueno, es que si pasas con el coche hasta la carretera roja de los camiones gigantes de tomates, y entonces los que van cayendo, claro, los vas un poco atropellando. Los compró de Almería, Richard. El Cabo de Gata, Raf del Cabo de Gata, es buenísimo. Bueno, vamos a competir. Venga. Miajadas contra el Cabo de Gata, ya verás. Qué mazo es este, ¿eh? Sí. Qué gran genio, Elton John. Bien, vamos a ir con el programa de Sumar, pero así a micro cerrado, esas cosas que charlamos Domingo y yo le seguía preguntando si en Suiza siguen haciendo relojes suizos. Son los dueños de la puntualidad. Y me decía que sí. Sí. Además es un país que tiene un peso del sector industrial bastante superior al que se suele... ¿No vive de los bancos? No, también. A ver, el sector financiero y el sector servicios es importante en Suiza, no lo vamos a negar. Pero no, el sector industrial es muchísimo más relevante de lo que uno podría pensar, y además, y lo que es el sector bancario puro sector bancario, porque luego están los sectores de servicios financieros asociados, que no es lo que nos imaginamos de un tipo que tiene una caja fuerte en Zúrich. El sector bancario, poco más, tiene un peso que no es mucho más allá que el español. Luego sí, el sector servicios financieros, pero esos son servicios de gran valor añadido, servicios de inversión, de todo tipo, también de asesorías, consultorías, todo eso sí. Pero el sector industrial, el sector farmacéutico, es brutal, Suiza, es potentísimo. Y lo que me gustan a mí los bollos suizos. Sí, eso ya no lo sé si cuando los hacen. Quiero dar un homenaje, voy a comprarme un bollo si suizo. Los hacen todos allí o no, pero es verdad que se asocia mal asociado, y además, cuidado, en Suiza, que tenemos que volver a nuestros programas electorales, pero nos sirve esto porque si alguien dice, ¿qué modelo? Modelo suizo. Muchísima pequeña empresa, muchísima pyme, pero pyme de mucha calidad, no micropyme, sino esas pequeñas empresas de 40, 50, 100, 150 empleados, que son las que te hacen una red, un tejido empresarial muy potente, muy consistente. Eso es lo que tiene Suiza, muy, muy sólido, y pues, también mucha competencia institucional y mucha descentralización a nivel municipal. Pero desde el punto de vista económico, efectivamente, es un país que tiene muchísimo más que la caricatura que en ocasiones se hace. Bien, hablemos del programa electoral de Sumar. Yo solo sé que la portavoz de Igualdad es una mujer trans, Elizabeth Duval. Sí, el otro. Sí. Es el futuro. El futuro, eso es. Ya están las plataformas del borrado de mujeres a tope con eso.
Bueno, a ver, yo es que borraba las consejerías de igualdad y estas cosas. Que dice borraba a las mujeres, digo, perdona. Las consejerías de igualdad y son bastante ya ha dicho absurdas. Feijóo que la va a borrar. Bueno, no la va a borrar nada, lo va a dejar ahí. Que antes no hemos dicho muchas cosas malas del PP y por ahí podríamos decir. Hay veces que, es verdad, la parte mala del programa del PP, ahora que me lo has sacado, yo te diría que en demasiadas ocasiones suena a el programa del PSOE con 2 puntos menos de déficit. A ver, ha dicho que va a quitar el Ministerio de Igualdad. Va a derogar la ley de memoria, va a derogar la ley trans. De economía no hay nada ahí. No. En la parte económica a mí me suena demasiadas veces, hay muchos puntos, como hemos dicho antes, lo bueno, voy a decir lo malo, es que es el PSOE con 2 puntos menos de déficit, ajustando un poquito mejor lo que es la gestión de las cuentas públicas, pero poco más. Bueno, vamos a cruzar los dedos para ver si llega la riñonera austríaca. Ya no lo dejo en la mochila en riñonera. Y que esos grandes titulares que decíamos antes del PP que sonaban bien, que realmente se cumplan. Pero bien. vámonos al más divertido, a la izquierda, que nos cookie. hemos dejado a la izquierda cookie para el final, que es el más divertido. Yolanda puede decir 3 frases seguidas que se la entiendan, digo. No lo sé. Esto es el programa de los osos amorosos, que es el de Sumar. Es muy divertido, de verdad. Es verdad que hay como mucha contradicción, porque por una parte quieren que no trabajemos, que salgamos antes, que tengamos más días libres, que disfrutemos, porque además luego en el programa o en la página web también, porque es que Sumar hay que mezclar programa con página web, porque te dicen, tienes que trabajar menos para disfrutar de la vida, para estar con los amigos, para salir a no sé qué, pero luego dicen que no tenemos que trabajar, que hay que cerrar antes los bares y los restaurantes. Ya no, me imagino que los cines también, porque dicen, sal antes del trabajo para ir al cine. Y digo, hombre, y el señor del cine no tiene derecho a irse. Claro, todos podemos salir antes del trabajo. Misma, a Yolanda Díaz la vamos a ver trabajando 2 horas, o ella puede dar los mítines cuando a ella se le antoje. El del teatro y mañana y tarde. Claro, el del teatro y el del cine sí tienen que quedarse hasta las 12, para que los demás podamos salir pronto del trabajo e ir a verlo. Es un poco así el programa. Tiene sus cosas divertidas, ¿no? Básicamente te dicen que no vas a tener que trabajar ni hacer nada, pero vas a cobrar más. Este es el programa, el resumen de Sumar. Dice algo de las IPAs. Las cervezas IPAs. Derecho a la cerveza IPA. Yo les voto. Y de las pijas, además, de esas que pone ahí. Artesanal, que yo siempre digo, artesanal, como si tuvierais ahí a un señor moliendo la malta. Tenéis una máquina. Una que se llama la cañonera de la Virgen, que es lo más. Una máquina que es igual que la de Maus o lo que más pequeña, porque la fábrica es más pequeña, pero la máquina es la misma que Mau, pero más pequeña. Pero bueno, que seguro, fantástica. Bien, yo a los 20.000 euros no llego, ¿no? No. Entonces, no, pero antes voy a esto porque primero vamos a decir, venga, lo malo y luego lo bueno. Porque para mí lo de los 20.000 euros es lo menos malo del programa, ya Madre lo anticipo. De Dios. Sí. Lo malo es esto de que vamos a tener todos que trabajar menos. Porque vamos a situarnos. También a la señora Díaz pues se lo proponemos. Tú imagínate que tú eres una familia de las antiguas, ¿no? Hace 150, 200 años, que está el padre, familia, con todos los hijos, tiene 10 hijos ahí y que tiene un terreno. Y entonces van a trabajar todos los días el padre y 5 hijos al terreno y los otros 5 hijos pues no pueden trabajar porque ya con lo que hacen los padres y los 5 primeros hijos, el padre y los 5 primeros hijos ya es suficiente y el padre dice, salid a buscar trabajo por ahí. Y los hijos se ponen a buscar trabajo y no encuentran nada. Y entonces el padre dice, bueno, venga, no os preocupéis, vamos a repartir el trabajo y lo que antes hacíamos entre 6, yo mismo y mis 5 primeros hijos, ahora lo vamos a hacer entre 11. Todos diríamos, muy bien, pues puedes repartir el trabajo, pero si no consigues que crezca más del terreno, el resultado es el mismo. Hay 11 personas, bueno, luego habría que contar a la madre, si tienen más familia, hay 11 personas para comer lo que salga de una sola granja, que no ha variado la granja. Y no parece que meter a 5 personas más por el hecho de que les cambies de horario o que les hagas turnos mañana tarde, vayas a producir muchísimo más. Quizás marginalmente puedas, venga, pues pasas de 5 a 6, pero no vas a pasar de 5 a 25. Pues esto es un poco de lo que va todo el programa de Sumar, con esta idea de, no, vamos a trabajar todos menos. Y dices, si todos trabajamos menos, los españoles consumimos lo que producimos. De esto va un poco el PIB, si es que esto son habas contadas. Los españoles, más o menos, consumimos cada año lo que producimos. Y lo que producimos que los demás nos quieren comprar, evidentemente. Esto que decíamos antes, tenemos que ser un país que haga cosas que los demás quieran adquirir. Cosas o servicios. Pues bien, si los españoles repartimos nuestro trabajo entre muchos más españoles trabajando cada uno de nosotros menos, la producción que van a hacer esos españoles
va a ser la misma que la que hacían antes los que trabajaban 40 horas y ahora son solo 32, y no va a cambiar mucho nuestra situación. Dice Yolanda Díaz, no, pero vamos a ser más productivos con 32 que con 40. A mí me genera muchas dudas. Ya le hemos dedicado un par de programas a esto del reparto del trabajo. Me genera muchas dudas que vayamos a ser más productivos con 32 que con 40. Yo dije en uno de esos programas que la primera semana sí, la primera semana te ponen 32 y lo haces toda pastilla y acabas muy rápido, te vas y dices, qué bueno, he hecho lo mismo que hacía antes en 40 en 32. La segunda semana un poco menos y 6 meses después ya no te acuerdas. 6 meses después te tomas los mismos cafés que te tomabas con 40 horas. Con 32 eres igual de productivo y estás haciendo el regla de 3. Si con 40 hacía 100, con 32 hago tanto. Esto es lo que a mí me suena. Entonces, esto de repartir el trabajo sin una idea clara de para qué, solo esperando que haya de forma mágica se dispare la productividad, pues me genera muchas dudas. Y es que todo el programa electoral de Sumar va sobre eso, porque también en la jubilación dicen, no, decía el otro día en un meeting Yolanda Díaz decía, es una vergüenza que los albañiles, los taxistas, las limpiadoras se jubilen más allá de los 65, como mucho a los 65 o menos, y anticipaba adelantar la edad de jubilación para una serie de colectivos que a mí me salían que eran hasta 2 millones en un artículo que escribí en Libre Mercado. Digo, si hay 2 millones de personas que no trabajan, pues van a tener 2 millones menos de cotizaciones y 2 millones, dicen, no, bueno, pero otros harán su trabajo. Venga, vale, pues por ahí tienes los mismos números de cotizaciones, pero ya tienes 2 millones más de pensionistas. Es decir, estás incrementando la nómina de jubilados cuando el trabajo que están sacando es el mismo, porque tú, incluso en tu mejor versión, que eso habría que verlo, estás sustituyendo un trabajador por otro, con lo cual en la mejor de las versiones, el mismo número de trabajadores, 2 millones más de pensionistas, si ya tenemos problemas, a ver cómo sería eso, y en la segunda versión, que no es tan buena, es a ver si tú consigues que cada nuevo trabajador que entre al mercado laboral a esos puestos que tú de manera artificial te estás cargando sea igual de productivo, tenga la experiencia, los conocimientos con los que estás saliendo. ¿Otro mundo es posible? Pues puede eso, ser, pero así no. Sí, no sé. No, es verdad, yo decía ahí antes no hay los nadie osos. A los mandos, Tú seguro que veías los osos amorosos, que mi hermana estaba una todo el día. de Y a mí no me gustaba, yo quería ver yo que sé, Mazinger Z y vamos a ver los osos amorosos. Y entonces yo recuerdo que le salían como de la tripa así, arcoiris o corazones o cosas así, pues es un poco a lo que suenan este tipo de medidas, que en cuanto las analizas con un mínimo de rigor, dices, pero esto no va a ninguna parte. Y sin embargo, dicho esto, otra medida arcoiris, y sin embargo, me gusta, le tengo como simpatía sobre la propuesta de los 20.000 euros para todos los jóvenes. Sí. Sé que esto me va a generar enemigos incluso en esta casa, porque es muy criticada la medida, pero me parece de todas las medidas absurdas que se han planteado, de las menos absurdas. En primer lugar, porque no veo mucho diferencia entre esta medida y cualquier otra ayuda, cualquier otra subvención o subsidio. O sea, todo el mundo se ha puesto histérico. Es que le vamos a dar a los jóvenes 20.000 euros por no hacer nada. Y digo, pues ayuda a la vivienda. Es dinero por no hacer nada. No, es porque están en situación de necesidad. Bueno, y ahora analicemos si un joven de 18 años está en más o menos situación de necesidad que ese señor que accede a la ayuda a la vivienda. Bono social eléctrico, ayuda al transporte, subvención a la cultura, al cine, subvención a los agricultores y ganaderos. O sea, todo ese dinero, y de verdad que no quiero entrar en una u otra, todo es dinero que le das a un tipo por no hacer nada. Se lo das porque consideras que, por razones de política pública, se lo merece. No veo ninguna diferencia con esta. De hecho, puestos a buscar colectivos que puedan tener una situación de necesidad, el colectivo de los jóvenes menores de 18, 25, 30 años, o sea, no me parece el peor. Es que yo no la daría, pero si estamos en la lógica en la que estamos ahora mismo, y si revisamos los programas de los anteriores partidos, estamos en esa lógica muy socialdemócrata, no me parece especialmente diferente esta ayuda respecto a las otras, ¿no? No sé por qué se ha montado este escándalo. Tenía razón el otro día José Ignacio Conde Ruiz, que es un economista, yo creo bastante socialdemócrata, pero a mí me gusta bastante seguirle, y decía: hemos subido las pensiones el año pasado 16.500 millones de euros de gasto, indiciar las pensiones al IPC, y nadie se ha puesto a protestar y a decir ¿por qué le dais este dinero a los viejos? ¿O por qué le dais de dónde va a salir esos 16.500 millones? Esto de Yolanda Díaz son 10.000 millones y está todo el mundo, es que no se podría pagar. Yo digo, es igual de bueno o de malo que el resto de las ayudas, subsidios y demás. Luego tiene una parte, fíjate que está bien de cuando lo anunciaron, y es que el derecho lo generas a los 18 años, pero no te lo dan hasta los 23. Yo esto lo ampliaría, para que no nos engañéis. 33, diría yo. Yo pondría yo iba a decir 35 para empezar a hablar. Porque, y luego, tampoco me gusta mucho esto de que sea solo para emprender, formarse o independizarse, aunque, bueno,
Digo, porque como lo acotes mucho, al final, cuando acotas mucho una medida de estas, lo que haces es que el beneficiario acaba siendo el que lo cobra. Por ejemplo, cuando al principio salió esta medida que decían a los 18 años para formarse, yo dije, esto lo que va a hacer es que el precio de todas las universidades privadas de España va a subir en 20.000 euros, porque van a decir, lo que te han dado me lo das, que pasa mucho, por ejemplo, con las ayudas a vivienda pasa mucho, dan una ayuda a vivienda y lo que hace es que sube el precio para que la ayuda, hombre, no se la lleve todo el nuevo propietario, pero por lo menos que se divida entre el comprador y el vendedor. Y esto sonaba a eso, ¿no? Pero bueno, si es esto de emprender, formarse, independizarse, habría que ver cuál es el detalle, cómo se organiza. A mí, si me dijeran que es una ayuda de 20.000 euros, que no se puede tocar incluso en un plazo más largo, 8, 10, 12 años, con un esquema y que incluso se planteara como una posible inicio de bolsa de capitalización de ahorro a largo plazo, no para la jubilación, sino en general ahorro a largo plazo, en un momento dado hasta decía, mira, que sí, que son 10.000 millones, que no tiene ningún sentido, que es gasto público, pues como mucha otra parte del gasto público que criticamos. Pero me parecería, de todas esas subvenciones que yo decía antes, que me parecen todas iguales a esta, de las más, no sé, de las como menos, más útiles, casi iba a decir entre comillas, o más razonable. Así que fíjate, esta... Pasa que los 20.000 euros van a ser para independizarte 3 años, lo que te dure con los 20.000 euros en Malasaña y luego vuelves otra vez con tus padres. Por eso yo decía, uno, alargar algo más, en fin. subir algo más la edad, y dos, asociarlo más a una especie de ahorro a largo plazo, incentivar, por ejemplo, que si esos 20.000 euros tú no los tocas, puedas invertirlos en diferentes vehículos y que eso no tribute. Algo parecido lo comentamos el día que hicimos el programa sobre el informe de sociedad de propietarios, que había una propuesta similar a esta, solo que sin 20.000 euros. De hecho, nosotros proponíamos solo 1.000 y básicamente era una propuesta de ahorro a largo plazo de te incentivo que tú vayas ahorrando y que no toques ese dinero siempre que lo tengas invertido y sea a largo plazo desde el punto de vista fiscal, te lo incentivo. ¿Les puedes dar 20.000 euros para que compren deuda española? Puede ser una norma. Mira, te quitas dos. No. Ese luego sería la letra pequeña que no me extrañaría nada, que un gobierno dijera 20.000 euros, pero para tener acceso a los 20.000 tienes que invertirlo los 5 primeros años pues eso, sí, en deuda española o en deuda de las comunidades autónomas, no me extrañaría nada. Pero fíjate, hasta, mira, a la izquierda cookie de los osos amorosos. La propuesta que más les están criticando es que, a ver, el resto del programa es completamente absurdo. El resto del programa sobre transición verde, no sobre carriles bici, sobre mañana que esté prohibido los coches a partir de 2040. O sea, el resto del programa es desquiciante. Y nos hemos ido a reír de lo que es más coherente con lo que proponen el resto de los partidos, y lo único que ha hecho ha sido cambiar el colectivo al que va dirigido el subsidio y buscar un colectivo que ni tan mal en el sentido de necesidad o de posible definición de necesidad. Nos vamos. Bien, yo propongo a todos los partidos que incluyan en su programa electoral no enviarte notificaciones de Hacienda sábados y domingos para intentar facilitar la desconexión digital. La vida personal. O sea, Hacienda se pasa a 3 pueblos. Luego dicen que desconectes y te mandan una notificación con una multa un sábado. Sí, mira, hice yo un artículo hace unos meses sobre, hace ya un año y medio, sobre Hacienda, y un asesor, me acuerdo, un amigo que es asesor, me dijo, mira, lo que más me molesta es eso. Que digo, porque es lo más fácil. No es tan difícil programar el envío para que te llegue el lunes a las 8 de la mañana y no me fastidiar el fin de semana con una notita ahí de... Tienes una notificación de Hacienda que aunque no lo abras, sabes que está ahí y ya te está fastidiando el fin de semana. Bien, damos las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín, abierta en verano y por supuesto en invierno. Prepárate, liberal. Eso es, ahí estamos con cursos muy interesantes. Rayo da clase, el profesor Bastos. Eso es, preparando ya el curso que viene, esos grados de emprendimiento y administración y dirección de empresas, y ahí yo les doy clases. A los que se apunten ya, les doy clases de Economía 1 y Economía 2. ¿Así se llama? Sí, pues es como una introducción a la economía para esos alumnos que llegan a veces desde otra formación, pues una primera introducción a la economía y luego damos una microeconomía. Esas son mis clases. Si te proponen Economía 3, qué loco todo, ¿eh? No. No, que ya tengo muchas clases. Y teoría monetaria con Rayo. Yo ahí doy la parte práctica, la parte que llamamos de los talleres. Pero Rayo, se lo digo a mis alumnos, ya lo he dicho alguna vez, me miran con cara de marciano. Digo, ¿saben ustedes lo que es tener de profesor de teoría, de una asignatura que se llama Teoría Monetaria Juan Ramón Rayo? Pues ahí está, la oportunidad para los que se apunten a Marroquín. Pues gracias a la Universidad Francisco Marroquín y gracias a nuestros oyentes. Volvemos muy, muy pronto. Un abrazo enorme a repartir.